Imagina despertar en mitad de la noche con las piernas mojadas. Pero no es solo líquido amniótico. Es miedo. Estás a punto de dar a luz, en 1347. No hay hospital. No hay electricidad. No hay médicos. Estás en una cabaña de madera que huele a orina, sangre seca y paja mohosa. Las ventanas son agujeros cubiertos con tela sucia. El viento entra, pero la esperanza se ha esfumado. La contracción te golpea como un cuchillo en el vientre. Gritas, pero solo oyes el eco. Llega la partera, una anciana de manos callosas y expresión cansada. Lleva un cubo de agua tibia, un paño sucio y un cuchillo que ha visto más partos que batallas en cualquier guerrero. No sonríe. Ni siquiera intenta consolarte, porque ha visto cómo termina esto, y no es con un llanto de alegría. Te recuestas sobre una sábana que antes era blanca. Las demás mujeres del pueblo se reúnen a tu alrededor. Algunas rezan. Otros simplemente observan. Todos saben que este momento no es un milagro, es como jugar a la ruleta rusa. Tienes fiebre. Sangras. Pero nadie lo mide, nadie lo controla. No hay monitorización fetal, ni ecografía, ni anestesia. Solo hay dolor, crudo, ininterrumpido, animal. Gritar demasiado es señal de debilidad. Llorar no ayuda. Pedir ayuda, solo Dios. Y Él está ocupado con la plaga. Mientras que hoy el parto está rodeado de tecnología, cuidados y protocolos de emergencia, en el siglo XIV era un acto de fe ciega. No eras un paciente, eras un cuerpo esperando un milagro. O un entierro. En la Edad Media, dar a luz no era el comienzo de la vida. Era la oportunidad de escapar de la muerte. En las sombras de una casa medieval, una mujer se arrodilla junto a una parturienta. Susurra palabras antiguas, empapa paños en agua tibia y presiona sus manos desnudas contra el vientre de la madre. Su nombre no figura en ningún registro oficial. Carece de diploma o estatus. Solo de experiencia y un miedo constante a ser acusada de brujería. Las parteras medievales eran veneradas y temidas a la vez. Cuando un parto se realizaba con éxito, se las consideraba bendiciones divinas. Pero si el bebé nacía muerto o con algún defecto, la gente miraba a la otra mujer con recelo. Después de todo, ¿quién sino el diablo podría interferir en el milagro de la vida? Algunas parteras usaban hierbas que realmente ayudaban, hojas para aliviar el dolor, raíces para acelerar las contracciones. Pero en aquella época, el conocimiento femenino se consideraba peligroso. Saber demasiado podía ser prueba de un pacto con el diablo. Si el bebé nacía con el cordón umbilical enrollado alrededor del cuello o con manchas en la piel, no era casualidad, era la mujer quien se metía con las fuerzas ocultas. La misma persona que ayudó a traer la vida al mundo podía, días después, ser arrastrada por el pueblo y quemada en la plaza del pueblo. Porque la línea entre el Salvador y el condenado era tenue. Y cuando ocurría algo inexplicable, alguien tenía que pagar. Hoy en día, las parteras son profesionales respetadas y capacitadas, reconocidas por su conexión humana con la mujer embarazada. En el siglo XIV, eran blancos fáciles. Un solo error bastaba para convertir a una cuidadora en hereje. La mujer que te tomó de la mano durante el parto podía desaparecer al día siguiente. O podías denunciarla tú mismo, para salvar tu alma o tu reputación. En la Edad Media, traer una vida al mundo podía costarte la tuya. En el siglo XIV, el dolor del parto no solo era esperado, sino también deseado. Después de todo, según la Iglesia, era el precio que toda mujer debía pagar por cargar con el pecado original de Eva. El dolor era sagrado. Sufrir era una virtud. Sentir agonía era un recordatorio de que tu cuerpo no te pertenecía. Era un instrumento de expiación. Si gritabas demasiado, te reprendían. Si te desmayabas, decían que intentabas escapar de la voluntad de Dios. Si pedías ayuda, era señal de debilidad moral. El dolor formaba parte de la identidad femenina, y el parto era su sangrienta culminación. El alivio era una herejía. Y cualquier intento de adormecerlo, incluso con hierbas, podía interpretarse como una interferencia en las decisiones de Dios. No había morfina. No existía la cesárea segura. Las contracciones eran como olas de acero, y lo único que podías hacer era morder un trozo de cuero para no arrancarte la lengua con el rechinamiento de los dientes. Algunas mujeres murieron sin siquiera ver el rostro de sus hijos. Otras sobrevivieron, mutiladas, desgarradas, destrozadas por dentro. Hoy hablamos de parto humanizado, de consuelo, dignidad, libertad de elección. El dolor sigue existiendo, por supuesto,
pero ya no es un espectáculo público de castigo. Analgésicos, apoyo psicológico, seguimiento médico, todo existe para garantizar que las mujeres sean más que un simple receptáculo para el dolor. Pero en la Edad Media, el parto era un ritual brutal, una cruz que se soportaba en solitario. Las mujeres no pedían ayuda, porque sabían que los médicos no vendrían, sino los sacerdotes. Y si sobrevivían, no recibían flores. Simplemente se les permitía seguir existiendo. Si el bebé tardaba demasiado en salir, la paciencia también se acababa. Y lo que venía después no era atención, sino fuerza bruta. Las manos callosas de las parteras, que antes habían apoyado con ternura, se convirtieron en herramientas desesperadas. Porque en el siglo XIV no existía el parto humanizado. Existía la supervivencia. Y, a menudo, eso significaba elegir entre salvar al bebé o a la madre. Sin un conocimiento anatómico real, los métodos utilizados en partos complicados rozaban lo macabro. Uno de los instrumentos más comunes era el gancho obstétrico, un gancho de hierro que se usaba para extraer al bebé, a veces sujetándolo por un brazo, una pierna o incluso la cabeza. Si el bebé estaba muerto, era habitual desgarrar el cuerpo dentro del útero, pieza por pieza, para facilitar su extracción. Sí, has leído bien. A las madres no se les administraba anestesia. Estaban conscientes, gritando, moribundas, pero eso era lo que era necesario. Y, a falta de mejores opciones, estas herramientas del horror medieval se convirtieron en la norma. También había forceps de madera, férulas para abrir el paso e incluso bisturíes, por si una cesárea, realizada sin asepsia, se consideraba la última esperanza. Una esperanza que casi siempre terminaba en muerte. Hoy en día, un parto complicado se trata con un equipo médico, anestesia general si es necesario, antibióticos y cirugía segura. Se monitoriza al bebé y se recibe a la madre. En el siglo XIV, la solución era el acero frío y las manos temblorosas. Y el parto a menudo parecía más un campo de batalla que un momento de celebración. Los instrumentos que hoy reposan en museos médicos como reliquias del horror fueron en su día la única oportunidad. O la sentencia definitiva. En la Edad Media, dar a luz significaba enfrentarse a cuchillas, ganchos y a lo desconocido, tumbarse, sangrando y sin opción a decir que no. Si tenías la mala suerte, o el valor, de dar a luz en el siglo XIV, el lugar donde lo hacías probablemente era el mismo donde cocinabas, dormías y compartías casa con gallinas. La cama, un colchón de paja empapado en sudor, sangre y heces de rata. El agua, sacada de un pozo o de un cubo reutilizado. Utensilios para hervir, una idea que solo surgiría siglos después. En aquella época, la esterilización era una palabra que ni siquiera existía. La partera, a menudo con las manos cubiertas de tierra o estiércol, literalmente, manipulaba el cuerpo de la madre entre contracciones. Los paños que contenían la sangre se reutilizaban hasta que se deshacían. Las heridas abiertas entraban en contacto con todo: polvo, insectos, madera podrida, clavos sucios. La infección no era un riesgo. Era una certeza. El concepto de asepsia solo empezó a aplicarse en la medicina occidental en el siglo XIX. Hasta entonces, la idea de que los gérmenes invisibles causaban enfermedades se consideraba absurda. El olor del parto medieval no solo era intenso, sino el de la descomposición inminente. Muchas mujeres morían días después, no por el parto en sí, sino por la brutal infección que se propagaba por sus cuerpos: fiebre púrpura, septicemia, gangrena. Y si alguien sugería hervir agua o limpiar los instrumentos con alcohol de hierbas, se le miraba con recelo. Al fin y al cabo, alterar los procesos naturales de la vida era peligroso. Casi brujería. Hoy en día, los hospitales siguen protocolos estrictos: guantes, mascarillas, bisturíes esterilizados, antibióticos preventivos. Cada detalle se supervisa para garantizar la seguridad. Pero en 1340, bastaba con una herida mal hecha o un paño contaminado para que la vida se convirtiera en luto en cuestión de horas. En la Edad Media, lo único más sucio que el entorno del parto era el silencio sobre la muerte que venía después. En el siglo XIV, ninguna mujer entraba en labor de parto con la certeza de salir con vida. La muerte era una parte esperada, casi natural, del proceso. En algunos pueblos, era común que el ataúd de la madre se construyera al mismo tiempo que la cuna del bebé. Era una forma de anticipar lo inevitable. Las estadísticas son desalentadoras. En algunas partes de la Europa medieval, hasta 1 de cada 3 mujeres moría al dar a luz.
No por complicaciones raras, sino por causas perfectamente tratables hoy en día: hemorragias, infecciones, parto prolongado, obstrucciones. Y cuando el parto era difícil, no había transfusiones de sangre, ni cirugía de emergencia, ni antibióticos. Solo había fe y velas encendidas. Si la madre empezaba a sangrar demasiado, llamaban al sacerdote antes que a la partera. No para ayudar, sino para administrar la extremaunción. Algunas morían en silencio. Otras gritaban durante horas, hasta que sus cuerpos simplemente se rendían. Y las mujeres que presenciaron esto, hermanas, madres, vecinas, sabían que un día también les tocaría a ellas. Hoy en día, la mortalidad materna se combate con tecnología, ciencia y planificación. Las mujeres dan a luz con supervisión profesional, monitoreo en tiempo real, cirugías seguras y apoyo psicológico. Pero en el siglo XIV, la vida de una mujer valía menos que el nacimiento de su heredero. Si tuvieran que elegir, salvarían al bebé. La madre era reemplazable. La frialdad con la que se aceptaba la muerte durante el parto era el resultado de una cultura acostumbrada a los funerales, donde el nacimiento y el entierro iban de la mano, donde dar a luz era un billete de lotería, con más probabilidades de tragedia que de alegría. En la Edad Media, toda mujer embarazada era también una mujer en riesgo terminal, y muchas de ellas morían sin siquiera conocer al hijo que tanto temían traer al mundo. En el siglo XIV, dar a luz a una niña era casi una maldición silenciosa. La madre, aún exhausta y sangrando sobre el colchón de paja, oía los murmullos a su alrededor: solo es una niña. No había aplausos, ni sonrisas, solo una pausa incómoda, como si algo hubiera salido mal, incluso si el bebé estaba sano. En aquella época, el valor de una mujer estaba directamente ligado a su capacidad de engendrar herederos varones. Los hombres heredaban tierras, títulos, nombres. Los hombres garantizaban el futuro de la familia. Las mujeres generaban dotes, gastos y alianzas frágiles. Y, a menudo, nada. Si una mujer tenía la mala suerte de dar a luz a 2, 3 o 4 niñas seguidas, se la consideraba maldita. O peor aún, culpable. No importaba que la biología estuviera en su contra. La ignorancia decía que era la mujer quien elegía el sexo del niño. Y si no era capaz de darle a su marido un hijo varón, se cuestionaba su utilidad. Algunas eran expulsadas. Otras fueron intercambiadas por esposas más jóvenes. Algunas, desesperadas, recurrieron a pociones, hechizos y penitencias para corregir lo que consideraban un defecto. Y en casos extremos, y oscuramente reales, las niñas fueron abandonadas, entregadas a monasterios o simplemente no registradas, borradas incluso antes de vivir. Hoy, luchamos por la igualdad de género, celebramos a hijos e hijas con el mismo amor. Pero en la Edad Media, la llegada de una niña solía ser un lamento, no un milagro. ¿Y la madre? Culpable de haber cometido el error. Juzgada por todos. Y, por dentro, destrozada. Porque lo que debería haber sido el momento más sagrado de la vida se transformó en vergüenza. En la Edad Media, el parto no era solo una batalla por la supervivencia física. También era una cruel ruleta donde el sexo del bebé decidía si la madre sería respetada o rechazada. El bebé nació, pero algo andaba mal. Lloraba demasiado fuerte, o no lloraba en absoluto, o se retorcía de una forma extraña. Eso bastó para cambiar la opinión de todos. Porque en el siglo XIV no había lugar para las diferencias, solo para la condena. Un bebé que lloraba fuera de lo normal podía considerarse tocado por el diablo. Si tenía convulsiones, parálisis, ojos desenfocados, extremidades deformadas o incluso una simple mancha en la piel, solo había una explicación: posesión, o una maldición, o un castigo por los pecados de la madre. Nadie pensaba en enfermedades genéticas, parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo. Estos nombres ni siquiera existían todavía. Lo que existía era el miedo. Y el miedo creaba monstruos. Muchos bebés eran bautizados de urgencia, a pesar de estar cubiertos de sangre y aún unidos por el cordón umbilical. Si el niño moría sin bautizarse, se creía que su alma estaría condenada eternamente al limbo. Pero en algunos casos, el horror era aún mayor. Si el niño seguía mostrando señales demoníacas, se llamaba a los sacerdotes. Y con ellos venían los exorcismos, oraciones violentas, rituales con agua hirviendo. En algunas historias extremas, los propios padres abandonaban al bebé en el bosque para dejar que Dios decidiera. Hoy en día,
comprendemos las señales, tratamos las afecciones y aceptamos las diferencias. Pero en la Edad Media, un recién nacido con espasmos era visto como una puerta al infierno. ¿Y la madre? Era sospechosa. Después de todo, ¿cómo podía una mujer pura haber dado a luz algo tan perturbador? Tal vez había comido carne en un día sagrado. O se había acostado con su esposo durante la Cuaresma. O, peor aún, tal vez había hecho un pacto. En la Edad Media, un simple llanto podía sellar el destino de un bebé y transformar el milagro de la vida en un espectáculo de tortura disfrazado de fe. Cuando algo salía mal durante el parto, y casi siempre salía mal, se llamaba al médico del pueblo. Pero no esperes una bata blanca ni un bisturí esterilizado. Lo que aparecía era un hombre con una bolsa de cuero, olor a humedad y la convicción de que el cuerpo femenino necesitaba ser equilibrado mediante la sangre. La medicina medieval se basaba en la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis negra y bilis amarilla. Enfermedad era desequilibrio. Cura, sangría. Si la mujer estaba débil, sangraba. Si tenía fiebre, sangraba. Si el parto se prolongaba, se aplicaba un bisturí en el brazo, o incluso en los muslos, para liberar los fluidos tóxicos. Mientras el cuerpo luchaba por generar vida, los médicos lo debilitaban aún más. Y aún había más. Si la placenta no salía completamente, colocaban hierbas en el útero con las manos desnudas. Algunos usaban heces de animales como cura divina. Otras recetas incluían orina humana, vino añejo con polvo de hueso, grasa de cadáveres o sangre de cordero hervida con sal. Pociones que parecían más bien hechizos, pero que llevaban el sello de la ciencia de la época. ¿Una cesárea? Solo en casos extremos, generalmente cuando la madre ya estaba muerta o moribunda. La cirugía se realizaba sin anestesia, con un cuchillo de cocina y sin ninguna técnica de sutura. ¿Supervivencia? Prácticamente nula. Hoy en día, la obstetricia es una especialidad altamente compleja. Protocolos, exámenes, cirugías seguras, un equipo multidisciplinario. Pero en el siglo XIV, la diferencia entre un médico y un verdugo era el título y el destino de quienes caían en sus manos. En la Edad Media, curar significaba cortar, sangrar, correr riesgos. Y muchas mujeres que podrían haber sobrevivido murieron a manos de quienes se suponía que debían salvarlas. En la Edad Media, el llanto de un recién nacido no era sinónimo de alivio. Era el comienzo de una brutal prueba de supervivencia. Porque el parto era solo el primer obstáculo, y el camino estaba sembrado de fiebre, infecciones, desnutrición y abandono. La probabilidad de que un bebé muriera en los primeros días de vida era tan alta que, en muchos pueblos, ni siquiera se le ponía nombre hasta que tenía 1 o 2 semanas. Enterrar a los niños era un acto casi cotidiano. Pequeños cuerpos envueltos en telas, enterrados en tumbas poco profundas, a veces en el patio trasero de la casa. Sin ataúd, sin ceremonia. Solo una pala, tierra y lágrimas contenidas. No por falta de amor, sino porque llorar demasiado por una pérdida común era un lujo que pocos podían permitirse. La madre, a menudo debilitada, apenas tenía tiempo para el duelo. Tenía que cuidar de los otros niños, levantarse, sangrando y con fiebre, para mantenerse con vida. Algunas mujeres enterraban a 3, 4, 7 hijos a lo largo de su vida, y aprendieron a esperar lo peor. El embarazo traía esperanza, sí, pero siempre atenuada por el miedo. Hoy celebramos los nacimientos con fiestas, salones decorados, sesiones de fotos. Contamos con UCI neonatals, vacunas, fórmula, incubadoras. Bebés de 600 gramos pueden sobrevivir. La pérdida de un recién nacido se considera una tragedia, y con razón. Pero en el siglo XIV, la muerte de un bebé era casi una estadística. Silenciosa, aceptada, repetida. ¿Y el dolor de la madre? Guardado en lo más profundo de su pecho, entre la vergüenza, el duelo y la resignación. Porque en aquella época, amar a un hijo era un riesgo emocional, y nadie quería aferrarse a algo tan frágil como la vida de un recién nacido. En la Edad Media, el nacimiento y el duelo iban de la mano. Y el silencio de las madres era tan ensordecedor como el llanto de quienes se marchaban demasiado pronto. En la época moderna, el posparto se reconoce como un momento delicado, de recuperación física, adaptación emocional y vínculo con el bebé. La baja por maternidad, la atención médica, una red de apoyo, todo esto existe para que las mujeres puedan sanar. Pero en el siglo XIV, el parto no era el final de la batalla, era solo el comienzo de la dura prueba.
Si una mujer sobrevivía al parto, no había tiempo para descansar. Con el cuerpo aún sangrando, las laceraciones sin tratar y los pechos repletos de leche, se esperaba que volviera a las tareas domésticas en pocos días. Lavar la ropa en el río helado, cargar leña sobre los hombros, preparar la comida, cuidar a los niños mayores y, por supuesto, amamantar, incluso si estaba débil, incluso con fiebre, incluso con el útero aún abierto. Las hemorragias secundarias, las infecciones posparto y el dolor interno eran ignorados. Las mujeres que se quejaban eran vistas como débiles. Las mujeres que se desmayaban, como malditas. ¿Y si moría días después? Decían que era la voluntad de Dios. No había analgésicos, ni ungüentos, ni compresas. Las mujeres lidiaban con intensos dolores físicos, incontinencia urinaria, heridas mal cicatrizadas y, a menudo, traumas profundos, silenciadas por la culpa y el miedo. Y aún existía el tabú de la sangre impura. Durante semanas, la mujer puerperal era considerada sucia a ojos de la Iglesia. Se le prohibía entrar en lugares sagrados y tocar objetos religiosos hasta que un sacerdote realizaba el llamado rito de purificación, una ceremonia que parecía más bien una absolución por el simple hecho de haber dado a luz. Hoy en día, hablamos del puerperio con cautela. Sabemos que las mujeres necesitan apoyo, tiempo y sanación. Pero en la Edad Media, el útero que dio a luz también era la carga que las frenaba. En la Edad Media, dar a luz no terminaba con el nacimiento. Era un castigo con retraso, silencioso, invisible y solitario. Hoy, una mujer puede elegir cómo, dónde y con quién quiere dar a luz. Puede decir no. Puede exigir respeto, consuelo y seguridad. Pero en el siglo XIV, la elección era un lujo que ninguna mujer conocía. En la Edad Media, el parto no era solo un evento biológico. Era un campo minado de miedo, culpa, juicio y dolor. Las mujeres no eran vistas como protagonistas del parto, sino como un canal, un instrumento, algo que debía sufrir, y si sobrevivía, dar gracias en silencio. No había derechos, no había voz, y a menudo, ni siquiera un nombre. En los registros históricos, innumerables mujeres aparecen solo como la esposa de, la madre de, la que murió al dar a luz. No llevaban diarios, no concedían entrevistas, pero soportaron lo insoportable, con sus cuerpos, con su sangre, con sus almas. Y por eso hoy, cuando hablamos de derechos reproductivos, de respeto al parto, de libertad corporal, nos hacemos eco del clamor de todas aquellas que nunca pudieron clamar. Sí, tú, el espectador moderno, probablemente no pudiste soportar el parto en el siglo XIV. Ni el dolor, ni el desprecio, ni la soledad. Pero ellas no tuvieron esa opción. Sangraron, murieron, y cuando vivieron, fueron olvidadas. Pero gracias a ellas, el mundo siguió adelante. Cada vida nacida en esas condiciones extremas fue sostenida por el sacrificio de una mujer que nunca tuvo elección, pero que hizo lo imposible con lo que tenía. Este documental no solo trata sobre el dolor, trata sobre la resiliencia, sobre la valentía silenciosa de las mujeres medievales, sobre un pasado que no podemos idealizar y que nunca debemos repetir. Porque recordar es resistir, y respetar es lo mínimo que podemos hacer ante todo lo que enfrentaron.